Me odio. Ese es el título de este dibujo. Pero bueno, como obviamente ya deben saber, esto es un band art. Y si no saben qué es un band art, pues esperen porque primero quiero hablar de algo en lo que estuve pensando y también que me estuvo pasando. Así que nada, ¿qué es esto que me estuvo haciendo pensar y pensar? En que incluso haciendo este dibujo pensé en ello y dije, tengo que hablar o investigar un poco sobre esto, obviamente de forma superficial. Como siempre digo en ese tipo de videos, si quieres una perspectiva más neutral, pues te recomiendo visitar otros videos que hablen sobre el tema. Ahora sí, en sí el concepto de autodesprecio es justamente la evaluación profundamente negativa y sostenida sobre la propia valía. A diferencia de una baja autoestima puntual, esta implica una aversión visceral hacia la propia identidad, cuerpo o existencia, alimentada por un sentimiento crónico de culpa o vergüenza. Es el motor psicológico de todo lo que se da en cuanto a este fenómeno que es justamente el autodesprecio, lo que lleva a las conductas autodestructivas, que es cualquier comportamiento consciente o inconsciente que causa un perjuicio directo a la salud física, emocional, social o financiera, que surge cuando el autodesprecio anula el instinto natural de autocuidado. Suele ser justamente relacionado con autolesiones o, por ejemplo, el autosabotaje, que es la tendencia a obstaculizar involuntariamente los propios objetivos o relaciones saludables. En sí, la relación directa que tiene esta con el autodesprecio radica en la disonancia cognitiva. Si una persona cree que en el fondo es defectuosa, indigna, entre otros adjetivos, el éxito o el afecto le generan incomodidad, porque contradicen la imagen que tiene de sí misma. Para resolver esa tensión, la persona frena sus avances de forma inconsciente, buscando confirmar la narrativa interna sobre el fracaso que esta misma tiene. Lo que puede también llevar a la autolesión, pero esta autolesión sin necesidad de ser una conducta eh, auto ese que en sí se refiere al acto de infligirse daño físico directo como un mecanismo para gestionar un sufrimiento emocional abrumador. En presencia del autodesprecio cumple una doble función. Actúa como una válvula de escape para la tensión que no se puede verbalizar y al mismo tiempo satisface una necesidad inconsciente de castigar al propio cuerpo o identidad, o en sí al mismo individuo. En sí esto es lo que lleva al bucle de la autodestrucción, que opera en sí como un ciclo cerrado, por eso se le dice bucle, que obtiene 4 puntos. El primero es el detonante, que en sí suele ser un error percibido, un rechazo o una situación de alto estrés activa con respecto a pensamientos intrusivos. Después yendo a la tensión y autodesprecio, donde la persona valida su voz hipercrítica interna, como por ejemplo el de ser un fracaso, o en sí todo, que tiene la culpa de todo, intensificando la aversión hacia sí misma, lo que lleva a la conducta de alivio o castigo. En sí se refiere a la ejecución de la acción autodestructiva, autosabotaje, aislamiento o autolesión, como hablamos anteriormente. Esto para intentar regular la abrumadora carga emocional o saldar la necesidad de castigo, lo que lleva finalmente a la culpa y refuerzo de este mismo. El resultado negativo de la conducta genera una nueva culpa y vergüenza, lo que termina confirmando la creencia errónea de que esta misma persona es defectuosa, alimentando el autodesprecio, o como lo suelo decir yo, el autoodio, hasta el siguiente ciclo. En sí, justamente yendo ya un poco más al origen de todo esto, pues se suele ver en
traumas pasados, experiencias de rechazo en etapas formativas o la internalización de críticas severas en el entorno familiar o social. En el ámbito clínico se abordan mediante dos enfoques especializados más que nada. Primero siendo la terapia cognitivo-conductual. En sí se centra en la relación entre pensamientos, emociones y conductas. Consiste en identificar las distorsiones cognitivas, pensamientos automáticos y racionales, como por ejemplo el de ser un fracaso o no merecer nada, para examinarlos con evidencia lógica, reestructurarlos por pensamientos más realistas y modificar las conductas autodestructivas asociadas. La segunda terapia que se suele llevar es la dialecto-conductual, una rama de justamente la anterior, terapia cognitivo-conductual, diseñada específicamente para personas que experimentan emociones extremadamente intensas, conductas impulsivas o incluso que llegan a la autolesión. Combina la aceptación de la persona tal como es con el compromiso al cambio, enseñando 4 habilidades clave: la atención plena, la tolerancia al malestar, la regulación emocional y la eficacia interpersonal. Cosa que yo no tengo y no tendré porque no tengo plata. Este dibujo más que nada se llama autodesprecio porque últimamente he tenido muchas tendencias justamente como las que describí. Obviamente no es que realmente quiera tener esas conductas o algo por el estilo, pero no sé, no sé por qué me lleva a este tipo de cosas. Bueno, es algo que tal vez podré verlo más a fondo en cuadernos viejos, porque editando los dibujos de pintando mis dibujos, bueno, los videos de pintando mis dibujos viejos, me di cuenta de que no tengo los recuerdos bien ordenados, y cuando veía me causaba incomodidad, pero no sabía por qué exactamente, algo cual justamente como una manera de sobrellevar este autodesprecio que se fue creciendo más que nada en la última temporada, porque bueno, ahora no es de conocimiento en mi círculo, pero ahora ¿por qué no puede ser el conocimiento del resto del internet? Pues yo estaba postulando para estudiar en el extranjero. Como saben, yo vivo en Bolivia, y esa era una buena oportunidad para irme y mejorar la calidad de vida, al menos para mis padres, etcétera. Y la verdad es que me esforcé bastante, pero como deben intuir, no lo logré. Y ahí empezó todo. Empezó ahí toda esta manera de autodesprecio que me tengo a mí misma, pero bueno, lamentablemente es algo que no puedo controlar. Ojalá simplemente en un momento de crisis me pega y pues no puedo hacer nada. Tampoco es no quiero contribuirme a alguna enfermedad o algo por el estilo, porque nuevamente nunca fui al psicólogo. Bueno, antes iba cuando era niña porque no hablaba. Mis papás pensaban que tenía autismo, pero no, tenía otra cosa, en fin. Ahora sí, ¿qué es lo que me ayudó a mejorar o a calmar estos pensamientos? Inventar el dibujo que están viendo en este momento. Así que justamente, que si es que estás pasando por algo similar, te recomiendo hacer esta práctica. Pero ¿qué es el Vent Art? Que en sí, traducido literalmente, es el arte de desahogo. Es una disciplina, o bueno, una categoría de expresión visual creada como un canal catártico para liberar, procesar o externalizar emociones intensas y abrumadoras, como puede ser en el caso que mencioné anteriormente. Bueno, ese es mi caso. En sí, el origen pues obviamente proviene del verbo vent, que es desahogarse, expulsar, etc. Y art, que es justamente arte. En sí, pues el arte como válvula de escape emocional existe desde siempre, desde los inicios de la historia de la humanidad, pero el término como tal de Vent Art se consolidó a finales de la década de los 2000 y principios de la década de 2010 dentro de las comunidades de arte digital en plataformas como DeviantArt, Tumblr, y después obviamente con la evolución de las redes sociales
Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, etc. En sí, este nació de la necesidad de los creadores de diferenciar sus piezas comerciales o académicas de aquellas obras espontáneas creadas in vitro como un mecanismo de afrontamiento durante momentos de crisis personal o sobrecarga mental. Y en sí, pues inventar puede tener características, obviamente aparte de la descarga emocional, suele tender a tener mucho lo que es, bueno, ¿cómo decirlo? Expresar tal vez un poco, en vez de, por ejemplo, autolesionarse en la vida real, dibujas algo que tiene que ver con autolesión, etcétera, ese tipo de cosas. También generalmente no es que se centre mucho en lo que es anatomía ni nada por el estilo, porque nuevamente es una manera en la que uno está expresando cómo se siente y para simplemente descargar todo lo negativo que tiene dentro de la mente. Bueno, dentro de su mente. Generalmente inventar suele guardarse como un diario personal o en sí en una privacidad del mismo artista. Sin embargo, hay veces que simplemente al compartirlo, pues también suele ayudar un poco, aunque obviamente se utilice las advertencias como el trigger warning, etcétera, para respetar la sensibilidad de la audiencia. Y bueno, sé que si siguen mi canal desde hace mucho saben que yo hice mucho ese tipo de vent art. Pero nada. Veamos qué valor tiene dentro de la psicología antes de terminar con el speed paint. Pues dentro de la psicología y la arteterapia, ese tipo de creación funciona como una herramienta no verbal de autorregulación emocional, al traducir sensaciones físicas y pensamientos intrusivos en formas, colores, trazos, etcétera, etcétera. La persona puede lograr distanciar la emoción abrumadora de su identidad, facilitando su comprensión e incluso un alivio momentáneo, que es justamente lo que pasó con ese dibujo. En este momento, pues quería expresar cómo quiero a veces agarrarme pues nada, exprimirme, porque no sé, a veces siento que me enoja lo que hago en mi día a día, pero tampoco sé que la mayoría de las veces realmente no es algo que yo quiera, porque obviamente no es de todo mi culpa, pero sí frustra un poquito. Nada, me decidí dibujarme como siempre me dibujo, incluso reviviendo el peinado con el que me dibujaba hace siglos. Me sorprendió que mi pelo volviera a ese estado natural. No importa cuánto me lo corte, siempre volverá a ese estado. Y pues como me lo suelo hacer a veces cuando me quiero arreglar mucho, que es ondulándome el pelo, porque siento que al tener yo poco pelo, al ondularlo pues siente un poquito más de volumen, y si pues mi cabello no es tan ondulado como tal, no como el de mi mamá, al menos, pues nada, lo siento raro. Y nada, para este vent art me basé en una base que encontré en Pinterest, obvio. Pero bueno, este es el resultado final. Espero que... Creo que pondré, por ejemplo, no tiene así algo como que, wow, trigger warning. Es simplemente como me solía dibujar en la temporada con la cara negra para a dibujar escenas de una mejor manera y de forma más simple para así expresarme de esa forma, pero es algo que me gustó conservar después de todo. Espero que este video les haya ayudado un poquito o que también pueda funcionar como una base de liberación de malas emociones. Sin nada más que decir, vía mi gente.